Hola, ¿qué tal? Me llamo Stephanie Rojas, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y quiero agradecer la presencia de nuestras invitadas del día de hoy. Por favor, demos la bienvenida a las partículas subatómicas. ¡Bravo! No es una broma. Y es que estas son las partículas que constituyen a lo que llamamos como materia. La materia es todo aquello de lo que están hechos los objetos que constituyen el universo. Por ejemplo, este libro, los árboles, el agua que tomamos, nosotros, los planetas, las estrellas, son solo algunos ejemplos de objetos que constituyen el universo. En la antigüedad, los griegos estaban divididos en dos partes. Los que creían que la materia se podía dividir cuantas veces queramos de manera infinita, y los que creían que podíamos dividir la materia hasta llegar a un punto en el que ya no fuese posible dividirla y obtener un átomo, que significa indivisible. Así estuvo durante mucho tiempo esa división entre atomistas y antiatomistas. En 1803, John Dalton describe su teoría atómica, diciendo que los elementos están compuestos por átomos idénticos que al combinarse forman compuestos químicos. Desafortunadamente, gran parte de la comunidad científica no aceptó su teoría, sino hasta 1827. En 1827, el botánico francés Robert Brown examinó meticulosos granos de polen en el agua bajo un microscopio. Notó que se movían de un lado a otro. A este movimiento se le conoce como movimiento browniano. Fue ahí la primera evidencia visual de que la materia está formada por partículas diminutas. Luego, en 1908, el físico francés Jean Perrin midió el tamaño de una molécula de agua. Fue la primera evidencia experimental de la existencia de las moléculas. Apenas se estaba confirmando la teoría de Dalton sobre la existencia del átomo cuando surgió evidencia de partículas más pequeñas. El físico británico Joseph Thomson descubrió el electrón en 1897. El concepto de que el electrón era una partícula del átomo que podía liberarse y actuar por su lado fue lo que derribó a la teoría de que el átomo era indivisible. Al modelo de Thomson le llamó budín de pasas. Describió al átomo, en este caso el pan, como una nube de carga positiva salpicado por todas partes con electrones, en este caso las pasas, a los cuales llamó corpúsculos por su tamaño. En 1909, Ernest Rutherford reemplazó el budín de pasas para presentar un modelo atómico en donde el núcleo era diminuto y denso, salpicado todo por electrones que estaban en órbita. Pero aún no definía la carga del núcleo. 9 años después, supuso que había partículas con carga positiva a las que llamó protones. Y también puso algunos cuantos electrones en el núcleo, con los demás en órbita. En 1913, Niels Bohr perfeccionó el modelo de Rutherford, suponiendo un sistema planetario. Pero aquí los electrones pueden saltar entre órbitas liberando una cantidad específica, un cuanto de energía cada vez según estuvieran moviéndose hacia el núcleo o alejándose de él. Durante la época de los 20,
Chadwick había estado buscando una partícula neutra. Él esperaba que tomara la forma de un protón y un electrón juntos. Pero la partícula que encontró era demasiado pesada como para hacer un protón y un solo electrón juntos, por lo que a esta partícula la llamó neutrón, una partícula que no tenía carga positiva ni negativa. Con todos estos avances sobre el modelo del átomo a lo largo del tiempo, obtenemos el siguiente: un átomo constituido por protones y neutrones en el núcleo y electrones que giran en torno a él. Pero esto no es todo. En la década de los 60, el físico estadounidense Murray Gell-Mann sugirió que los protones y los neutrones estaban constituidos por partículas más pequeñas, a las que llamó quarks. Durante años los físicos trataron de encontrar una partícula quark, pero ese fue su error. Pensaban que los encontrarían aislados, pero los quarks son partículas que no pueden vivir solas, pues necesitan estar unidas entre sí. Así, protones y neutrones están constituidos por quarks, y estos están unidos por gliones de la fuerza fuerte. Los gliones aquí son representados por estos resortitos que son la fuerza fuerte que los mantiene unidos. La carga de un quark es fraccionaria, es decir, por ejemplo, un quark arriba tiene carga 2/3, un quark abajo tiene carga menos 1/3. Hay 6 tipos de quarks: quark arriba, abajo, cima, fondo, extraño y encantado. Estos nombres son algo raros, pero son nombres que se les pusieron en inglés y fueron traducidos al español. El protón es compuesto por 2 quarks arriba y 1 abajo, mientras que el neutrón está compuesto por 2 quarks abajo y 1 arriba. A estos, el protón y el neutrón, se les llaman bariones. La verdad es que realmente nadie ha visto un quark. Todo lo que sabemos sobre ellos es gracias a los experimentos. Los quarks pueden venir ya sea en parejas o en tríos. El chiste es que estén unidos entre sí. Hay algo muy especial que pasa con los quarks. Primero, si tratamos de juntar 2 quarks, la fuerza entre ellos se vuelve nula. Segunda, imaginen que tenemos un par de quarks. Si nosotros tratamos de separar estos quarks, la fuerza se vuelve cada vez más densa, hasta que al momento de separarlos, la energía es tanta que en vez de tener 2 quarks solitos, tenemos otro par de quarks por un lado y otro por el otro lado. O sea, obtenemos 2 pares de quarks. La materia está compuesta por moléculas, y las moléculas no son más y nada menos que átomos. Pueden ser átomos agrupados, por ejemplo, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, como en el ejemplo de la molécula del agua, o pueden ser también átomos del mismo elemento. Vamos a enfocarnos en lo que es un átomo. Lo primero que podemos notar es su nube de electrones.
es el lugar donde orbitan los electrones y es más probable que se encuentren en donde la nube se vuelve más densa. Imaginen que está todo cubierto de algodón, nada más que pues ya no me alcanzó el algodón, pero gracias a esto podemos ver el interior del átomo. Y aquí se encuentra el núcleo, muy en el centro. Esta es una distancia entre la nube y el núcleo. Solo imaginen, es demasiado grande. Si el átomo fuese del tamaño de un estadio de fútbol, el núcleo sería del tamaño de un grano de arena en el centro del estadio, y los electrones estarían orbitando más o menos por donde están las gradas. Ahora vamos a concentrarnos en el núcleo del átomo. El núcleo del átomo está compuesto por neutrones y protones. Un protón, por ejemplo, está compuesto por lo que son los quarks, que son partículas más pequeñas aún. Bien, ahora tenemos lo que son los nombres de las partículas. Lo que son las moléculas y los átomos se conocen como partículas compuestas porque están hechos de partículas más pequeñas. En este caso, las moléculas compuestas por los átomos y los átomos compuestos por protones, neutrones y electrones. Al núcleo de los átomos y a los electrones se les conoce como partículas subatómicas por ser partículas más pequeñas que el átomo. Y a los quarks se les conoce como las partículas elementales, ya que los quarks pues no se pueden dividir. Bien, aquí estamos viendo lo que es la estructura del cabello de una persona. Podemos pensar que es la estructura de nuestro propio cabello. Bien, aquí vemos un solo cabello. Este está constituido por células. Y estas a su vez por macrofibras. Nos estamos acercando a lo que es un nanómetro. Aquí, aunque parecen como trozos de espagueti, vamos a acercarnos a uno de ellos y vemos las moléculas. ¿Pueden ver toda esta estructura? ¿Pueden ver todo el espacio que hay entre los átomos de carbono, oxígeno y nitrógeno? Vamos a acercarnos a uno de esos átomos, el de carbono, por ejemplo. Vemos aquí la nube de electrones orbitando al átomo y más allá, mucho más allá, el núcleo de nuestro átomo, constituido por los neutrones y los protones. Y estos por los quarks. Y así es como llegamos de materia a partículas elementales. Cuando Max Planck dijo que quería estudiar física, su tutor le aconsejó estudiar otro tema, otra rama, porque según él, pues ya no quedaba nada por descubrir en la física. Pero qué bueno que Max Planck lo ignoró.
todavía queda mucho por descubrir. Creo que hay partículas en las que todavía necesitamos demostrar su existencia y saber cuáles son sus propiedades. Hay una infinidad de cosas en la física, por ejemplo, poder reconciliar la teoría de la relatividad con la mecánica cuántica. Todavía no sabemos cuál será el destino de nuestro universo, si hay un solo universo o hay muchos universos o solo es uno entre muchos. La verdad es que todavía queda mucha física por hacer. Quiero agradecer que se hayan tomado el tiempo para ver este video. Estoy muy contenta de poder haber transmitido todos esos conceptos con ustedes y pues yo creo que lo mejor que me gustaría sería verlos a ustedes preguntándose del porqué del arco iris, el porqué del calentamiento de las cosas, que se cuestionen, que investiguen, que busquen, que experimenten, que razonen, que concluyan. La ciencia es muy grande, es magnífica y creo que necesitamos más personas y se interesen por estos temas. Muchas gracias.